Vamos a adentrarnos en uno de los capítulos más oscuros y perturbadores de la historia criminal de México, una historia que parece ficción, pero que fue terriblemente real. Habla de una crueldad sistemática, de un negocio que operó durante décadas a la vista de todos, y que cuando finalmente se descubrió, reveló un horror casi inimaginable. Todo se destapó aquí, en Guanajuato, en el año 1964. Este fue el momento y el lugar donde una red criminal que llevaba años operando en la impunidad finalmente cayó. Y lo que salió a la luz, bueno, sacudió a todo el país. Ahora, para entender bien la magnitud de esta empresa criminal, de cómo llegaron a tal nivel de brutalidad, tenemos que hacer algo un poco distinto. Vamos a empezar por el final, por el momento exacto en que todo el horror fue descubierto. Imaginen esto. La policía llega a un rancho que parece normal, alejado de todo. Pero lo que encuentran dentro es una pesadilla. Mujeres desnutridas, cautivas en condiciones infrahumanas. Y eso no es lo peor. Al excavar en la propiedad, encuentran un cementerio clandestino. Restos humanos de docenas de personas. La pregunta era obvia y heladora. ¿Quién pudo haber hecho algo así? Pues la respuesta no apuntaba a un solo monstruo, como uno podría pensar. No, apuntaba a una familia, a un grupo de hermanas que, juntas, construyeron un verdadero imperio basado en la explotación y el crimen. Ellas eran las hermanas González Valenzuela. A la cabeza de todo estaba Delfina, la líder indiscutible, y junto a ella, sus hermanas María de Jesús, María Luisa y Carmen. Todas manejaban esta red que operó desde los años 40 hasta los 60. Juntas pasaron a la historia con un apodo que hasta hoy produce escalofríos: las Poquianchis. El negocio central de ellas era el lenocinio. Pero ojo, no hay que confundirse. No se trataba solo de administrar burdeles. Lo que ellas construyeron fue un sistema de trata de personas y esclavitud en pleno siglo XX. El lenocinio era solo la base de una operación mucho más siniestra. Y para que su sistema funcionara, para asegurarse de que sus víctimas jamás pudieran escapar, perfeccionaron un método cruel y calculador. Crearon una trampa de la que era literalmente imposible salir con vida. Era un plan de 4 pasos, perfectamente diseñado. Primero, el engaño. Buscaban mujeres jóvenes, vulnerables, y les prometían un buen trabajo, una vida mejor. Pura mentira. Segundo, una vez que caían, venía el aislamiento total. Les cortaban cualquier contacto con el mundo exterior. Tercero, y aquí está la clave, les fabricaban una deuda. Les cobraban la comida, la ropa, todo, a precios absurdos. Y así llegaban al cuarto paso, la servidumbre. Las mujeres quedaban atrapadas, forzadas a prostituirse para pagar una deuda que, por supuesto, no hacía más que crecer y crecer. ¿Y qué pasaba cuando una de estas mujeres ya no era rentable? ¿Por una enfermedad, por la edad o porque quedaba embarazada? Eran eliminadas. Así de simple y brutal. Lo mismo pasaba con los bebés que nacían ahí, o con algún cliente que viera demasiado y empezara a hacer preguntas. Para ellas, el asesinato no era más que una forma de deshacerse de los problemas. Claro, uno se pregunta cómo se pasa de la explotación, que ya es terrible, a cometer asesinatos en masa. Tuvo que haber un momento, un punto de quiebre que las empujó a cruzar esa línea, a un punto sin retorno. Su negocio empezó de forma más o menos discreta en Jalisco, allá por los 40. Fue creciendo durante los 50, pero a principios de los 60, un altercado público muy violento las puso en la mira de las autoridades. Tuvieron que huir, y fue ahí, al reubicarse en ese rancho aislado en Guanajuato, lejos de cualquier mirada, donde la violencia se disparó y los asesinatos se volvieron algo rutinario. Y esto nos trae de vuelta a 1964. Con el hallazgo del cementerio clandestino, el imperio de las Poquianchis se vino abajo como un castillo de naipes. El juicio que vino después fue uno de los más seguidos en la historia de México, un escándalo nacional. 40. Esa fue la sentencia. 40 años de prisión. En aquel entonces, era la pena máxima que las leyes mexicanas permitían para sus crímenes. Para muchos, incluso sonaba a poco. Al final, 3 de las hermanas nunca más salieron de la cárcel. Delfina murió poco después de ser encerrada, en 1968. Carmen y María Luisa murieron años después, ambas de cáncer, todavía en prisión. La única que llegó a cumplir su condena completa fue María de Jesús, quien salió en libertad y murió tiempo después. Pero un caso así de atroz no se olvida fácilmente. La historia de las Poquianchis dejó una cicatriz muy profunda en la memoria colectiva de México. Se convirtió en un símbolo oscuro de la brutalidad, de la impunidad y de hasta dónde puede llegar la maldad humana.
El impacto fue tan grande que la historia trascendió las noticias y se convirtió en arte. El escritor Jorge Ibargüengoitia escribió una novela fundamental, Las Muertas, y también se hizo una película. Son formas de tratar de entender, de procesar un horror de esta magnitud. Y al final, esta historia nos obliga a hacernos una pregunta muy importante. A través de la justicia, del arte o simplemente de la memoria, ¿cómo hacemos para recordar estos capítulos tan oscuros? Pero más importante todavía, ¿cómo nos aseguramos de que nunca, nunca más se repitan?